Buenos días, hermanos, la paz del Señor para el pueblo de Dios hoy. Bueno, espero ustedes tengan la palabra de Dios en sus manos. ¿Sí la tienen? Amén. Yo sé que sí, porque Dios les va a hablar en esta mañana. Yo simplemente seré un instrumento para comunicarles el propósito de Dios. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, libro segundo de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a tratar en este tiempo que nos queda para la gloria del Señor y entender, y espero, yo sé que el Señor está en este momento aquí en medio de ustedes, hermanos. Él les va a hablar a su corazón, así que atentos, mis amados. Atentos porque es la voz de Dios, no la voz del hombre. Y el Señor quiere iniciar en ustedes un nuevo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que inicia un avivamiento? Pero también ¿qué puede causar en la destrucción de una vida, una congregación, una nación? Qué difícil, amados, es vivir en tiempos tan conflictivos y tan desesperanzadores como hoy. Estas semanas, ustedes están atentos a las noticias, políticamente fue un desastre, ¿verdad? Un gobierno lleno de improvisaciones, de trampas, de engaños, de envidia, de robo. Y cada vez más espiritualmente alejado de Dios. La economía está afectada duramente. La violencia aumenta cada día. Y nuestra sociedad y nuestro pueblo está cada vez más alejada de la verdad. Y eso es la excusa perfecta para el desaliento, ¿cierto? Pero no debemos sorprendernos, mis amados hermanos, porque esos son los principios de dolores anunciados por el Señor, quien nos advirtió que serían una prueba más de su pronto regreso. Eso que estamos viendo no nos debe asustar o angustiar o afligir, porque sabemos que esto fue anunciado por el Señor. Así que preparémonos, hermanos, en la expectativa de saber que ya pronto Él vendrá. Amén. Y a su iglesia y a su pueblo llevará, hermanos. Amén. 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 Pero antes de eso el Señor necesita corregir algo. Él necesita generar en nosotros un nuevo corazón. Dolorosamente vemos que muchas de estas características de desaliento, de caos, de desgobierno, de desastre, de afectación, aunque ya fue anunciado por el Señor. Él dijo en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces estas características, esto que les voy a compartir hoy por la palabra, las estamos viendo en las iglesias, porque el tema de hoy, hermanos, es exaltar al Señor de la iglesia, es levantar delante de ustedes al Señor de señores, es mostrar delante de ustedes quién es Cristo. Y eso implica los que estamos hoy acá. El Señor tratará con los que están allá. Pero usted en este momento y hoy aquí estará en cierta manera protegido y cobijado por la presencia del Señor. Y aunque veamos estas características de caos, de desgobierno, de impiedad, de falta de verdad en la sociedad y en las iglesias, en muchos creyentes, nosotros debemos evitar vivir así. Y lo vamos a ver en la historia de un rey. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Vamos a ver al final las características de un avivamiento. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a ver dos reyes, los reyes de Judá, los reyes de Israel. Israel era una gran nación. Tuvo una prosperidad grande y famosa, fue una potencia en su tiempo por medio del reino o de los reinados de David y de Salomón. Salomón desafortunadamente pecó de una manera desastrosa. El sabio de Proverbios, de Cantares y de Eclesiastés falló miserablemente. Y el Señor divide el reino de Israel o la nación de Israel en dos reinos. 10 tribus se fueron y organizaron un reinado bajo la autoridad de un hombre llamado Jeroboam. Y 10 tribus se fueron y formaron la nación de Israel llamada en la Biblia, cuya capital era Samaria. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, formaron la nación o el país, llamémoslo así, o el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén.
Y la mayoría, o mejor dicho, todos los reyes que vemos en la cronología de la Biblia que hablan del reino de Israel, capital Samaria, fueron reyes malos, perversos, abominables. Los más conocidos, o el más conocido, rey Acab. Pero en Judá hubo combinación de reyes buenos y reyes malos. Hoy vamos a ver la historia de dos reyes, uno malo y uno bueno. Pero ¿qué nos va a enseñar esto? Que el Señor va a esperar y espera de nosotros un nuevo despertar. Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 28, del verso 1 en adelante, pero voy a tomar algunos versos en su contexto para que entiendan la razón de la enseñanza. La situación de hoy es la misma en la historia del rey que vamos a ver hoy, porque todo comenzó con el reinado de su padre. 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. ¿Me tienen ahí? ¿Tienen las Biblias en sus manos? Amén, ¿no? Entonces Dios va a hablar, escuchen. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Este hombre solo reinó 16 años, murió joven, pero quien le heredó, su hijo llamado Ezequías, inició un despertar, uno de los mayores despertares o avivamientos en la historia del pueblo de Judá, o del reino de Judá. El nombre de su hijo era Ezequías. Y vamos a Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Interesante, ¿no? Su padre hizo lo malo, mas su hijo decidió hacer lo recto. Ezequías significa, su nombre, Dios es mi fuerza. Y fue puesto por quien se menciona acá en el capítulo 29, verso 1. Interesante que en la cronología de Acab, rey de Israel, el perverso, cuya esposa se menciona a Ataría y a Jezabel, su hija y su esposa, no se menciona a su mamá. Y en el caso de Acaz, rey perverso de Judá, malo y adorador de los Baales, no se menciona a su mamá. Pero sí se menciona su herencia, porque Acaz era hijo de un buen rey, ¿no? Acaz era hijo de un buen padre y de unos buenos abuelos. Sin embargo, él decidió por voluntad hacer lo malo. Ezequías, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, y fue puesto por su mamá, que aquí sí se menciona para Ezequías, cuyo nombre es Dios es mi padre. Interesante, ¿no? Y Ezequías fue un rey que se caracterizó por su fidelidad a Dios. Se conoció por ser un rey fiel y hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y en su reinado ocurrió un avivamiento y un despertar. A pesar de 16 años de reinado de su padre, que fueron malos, más otros más que en su juventud, me imagino, él tuvo que ver y ser impactado por la clase de vida de su propio padre. Y a pesar de los años de maldad en el reinado de su padre, llamado Acaz, él decide hacerlo bueno. Pero ¿gracias a quién? ¿Saben gracias a quién? A la labor y el trabajo, el ejemplo y devoción de una mujer llamada Abías. Hoy vamos a ver de Abías también. Recordemos que, hermanos, dice el hombre, la palabra de Dios dice que el hombre engendra y la mujer concibe. La mujer da a luz, pero el hombre da la vida. Y eso nos recuerda el consejo de Pablo en 2 de Timoteo, ¿no? Capítulo 3, versículo 6, 7, y en 2 de Timoteo 1 también, o 2, perdón. Nos recuerda el consejo de Pablo hacia las mujeres. Cómo toda mujer debe ser piadosa en su parte final. Porque Pablo habló a unas mujeres que estaban causando un desorden en la iglesia en Éfeso. Un desorden en su manera de vestir. Un desorden al ignorar el orden y la autoridad del hombre. Eran mujeres, como dice en 2 de Timoteo, cautivadas por diversos deseos. Se llamaban o eran conocidas como mujeres de conocimiento, pero faltas de verdad.
a las que Pablo dice que llegarán a salvarse, porque en el contexto se habla de estas mujeres también, si se dedican a engendrar hijos o a dar vida espiritual, hablando de engendrar, dar una nueva vida, espiritualmente hablando, y si permanecen en las virtudes de toda mujer, que son fe, amor y santificación como esta. ¿Qué fue lo que sucedió con Abías? ¿Por qué se casó con un rey malo o un hombre perverso? Tal vez ella tomó las decisiones equivocadas. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. Pero ella decide identificar su fuente de esperanza, consuelo y propósito en medio de un hogar realmente violento, oscuro y malo, espiritualmente malo, como el que tenía con Acaz su esposo. Y ella decía llamar a su hijo como un reflejo de lo que ella buscaba: Dios es mi fuerza. Es interesante entender el concepto de los nombres y su significado. No sabemos por qué Abías llegó a ser esposa del rey tan malvado como Acaz. Seguramente fue obligada. El rey puso sus ojos en ella y por ser el rey se le tenía que dar como mujer. Digamos que ese fue el orden. O tal vez Acaz sí la quiso al principio y fue y pactó con su padre: quiero casarme con Abías. Seguramente pagó también una buena dote, tal vez. Tal vez las costumbres de la sociedad la obligaron, ¿no? La presión a que ella tenía que ser, si el rey ponía en ella sus ojos, casarse con ellas. Y tal vez, y seguramente porque en Crónicas se habla, llegó a ser una de las tantas esposas de ese rey malvado. Un rey demasiado joven, dice que comenzó a reinar a los 16 años. ¿Cuántos de nuestros jóvenes comienzan su vida de hogar tan jóvenes? Y eso es una fórmula para un desastre, ¿no? Hay que tener cuidado con quién unimos o a quién nos unimos en una juventud que no refleja madurez y responsabilidad, porque la clave está ahí, en madurez y responsabilidad, no tanto en la edad, entre cierta manera, pero hay una edad donde uno más o menos entiende que es la edad apropiada para iniciar una relación que honre al Señor. Este rey reinó 16 años y murió muy joven, a los 36 creo que fue, ¿no? Prematuramente, no sabemos de qué manera, pero murió. Entonces, hermanas, tengan cuidado, y esto es para las hermanitas aprovechando, tengamos cuidado con quién forman su vida, tengan cuidado con quién organizan su vida, hogar, y van a generar un hogar, una familia que honra al Señor. Seguramente Abías conocía la mala fama y la perversidad del rey Acaz, pero no pudo hacer nada para evitar que la casaran con él. Hay cosas que a veces no se pueden evitar, pero también hay cosas que sí se pueden evitar de antemano. Ustedes, hermanitas, sí pueden hacer mucho y evitar dolor para ustedes y vergüenza para Cristo en el futuro, sabiéndose casar y escogiendo al hombre apropiado o el chico a la mujer apropiada que honre su vida. ¿Recuerdan el caso de Acab, verdad? Tiene una esposa que lo llevó a adorar Baales. Bueno, él también lo decidió por voluntad personal, pero fue una esposa que en lugar de motivarlo a lo bueno, lo motivó a lo malo, a lo perverso, a lo oscuro y a lo demoníaco. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Quien está a nuestro lado puede ser la causa de nuestro triunfo o la causa de nuestra ruina. Pero Abías no se quedó así, ¿no? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:14, en la Nueva Traducción Viviente: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Usted, por el hecho de venir a la iglesia, no lo hace un crédulo. Puede ser un incrédulo aún. Dice el Señor en este texto: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz convivir o vivir con las tinieblas? Y a pesar de que fue un error, digamos así, en la decisión de Abías, cuyo nombre es Dios es mi Padre, tal vez ella no puede evitarlo, tal vez si podía no lo hizo, cautivada, ¿no? El rey Acab es el rey, Acaz, perdón, es el rey, ¿no? Iba a tener nombre, iba a tener visibilidad, ¿no? Tal vez sería una mujer humilde, sencilla, pero ahora iba a ser notoria. No sabemos si pudo negarse lo suficiente o el rey la obligó a darle en casamiento, pero ella decide marcar la diferencia. Y nosotros, hermanos, estamos llamados, hombres y mujeres aquí, a ser diferentes, a marcar la diferencia. Que las personas vean que en esas personas, en nosotros, hay algo que ellos no tienen y que desearían tener. Por eso ella decide llamar a su hijo Dios es mi fuerza, expresando así la esperanza que tenía en medio de su difícil situación. Su esposo era tan idólatra que dice que en el capítulo 28, dice
que además hizo imágenes fundidas a los Baales. Verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Saben quién era Moloc, hermanos? Si han escuchado la historia y el contexto de la palabra, Moloc era un ídolo de los cananitas. Y dice aquí que Acaz ofreció a sus hijos. ¿Por qué no ofreció a Ezequías? No sabemos. Tal vez Ezequías vino después. Porque Moloc era un ídolo grande, metálico, con forma de hombre, cabeza de toro, una imagen inmensa que tenía los brazos extendidos y en el centro del abdomen un gran agujero donde se creaban brasas y se encendían brasas. El fuego se encendía en y alrededor de la estatua. Y los bebés que se ofrecían en sacrificio para recibir prosperidad financiera y bendiciones se colocaban en los brazos del rey y los niños iban poco a poco entrando en el vientre del ídolo. ¿Cómo morían los niños? Imagínense. Eso eran los sacrificios de Moloc. Y este rey ofreció a sus propios hijos, porque aquí se menciona por plural, ¿no? Él ofreció a sus hijos al rey o al ídolo Moloc. Increíble, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Seguramente por eso no ofreció Ezequías, tal vez vino después. Pero cuando una familia ofrecía de esa manera a su hijo primogénito, se creía que Moloc aseguraba prosperidad, bendición, ¿no? Riqueza. Ahora la pregunta que puede surgir de esto, mis amados, es: ¿están ustedes, hermanos y hermanas, familias aquí presentes, pasando a sus hijos por fuego? ¿Y esto qué significa? Al permitir que sean influenciados, impactados, permeados por costumbres paganas impías de quienes nos rodean, hermanos. Acá venía con buenas influencias, fíjense bien, porque su padre se llamaba Jotam y fue un buen rey, y su abuelo se llamaba Usías y fue un buen rey, y el abuelo de Acaz, su abuela, se llamaba Jerusa, que significa posesión. O sea, Acaz tuvo una buena influencia, buen padre y buenos abuelos. Sin embargo, él decide hacer lo malo. Él tomó la decisión de ser malo. Y en este momento hoy usted puede tomar la decisión de continuar siendo malo o salvarse. Usted puede hoy tomar la decisión, joven o amigo que hoy nos está visitando, tomar su decisión, porque sé que Dios le hablará al corazón hoy de seguir viviendo en la perversidad, en la ignorancia y en la maldad de su vida para recibir al final la condenación que le espera, o salvarse. Porque el Señor le va a dar a usted hoy la oportunidad. Acaz decidió hacerlo mal. Oye, hermanos, y es natural que los hijos sigan las pisadas de los padres, ¿cierto? Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi Kerencita estaba pequeñita, me acuerdo porque me vino a la mente en virtud de lo que iba a enseñar, que ella en el descanso salió corriendo hacia allá, que tendría como 5 o 6 añitos. Pero lo que me pareció interesante es que ella caminaba igual que yo. Así que si ustedes quieren ver cómo caminaba, quieren allá, entonces él camina garba, es una señora. Pero la niña caminaba igual que el papá, ¿no? Porque nuestros hijos nos reflejan, ¿sí? Podemos ver de pronto fotos en la antigüedad de cómo eran nuestros padres, abuelos, y casi los hijos son como una copia más o menos. Y era lógico y consecuente que Ezequías repitiese la vida de su padre. Porque los padres, hermanos, contagiamos. Nosotros como padres contagiamos a nuestros hijos. Nosotros como padres podemos generar en ellos lo bueno y también lo malo. Porque se esperaba que Ezequías siguiese el camino de su propio padre. Pero algo pasó, hermanos. Algo sucedió. Donde él muere su padre, hereda el reino, pero él decide hacer lo bueno. Pablo decía a los creyentes en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer lo bueno siendo imitadores ¿de quién? De Dios, y en este caso de Cristo. No del pastor, no del pseudoprofeta, no del falso apóstol, no el que está aquí, hermanos, que somos tan limitados y también tan débiles como cualquiera de ustedes. Estamos llamados no a mirarnos a nosotros, sino a Cristo.
Pero algo pasó, porque muy seguramente su mamá, llamada Abías, Dios es mi fuerza, supo mostrar y educar a su hijo en una fe que ella tuvo que vivir secretamente. Y en medio de una vida tan deprimente, porque realmente no creo que haya sido una vida muy segura, de pronto sometida a violencia física, violencia verbal, tal vez su esposo en algún momento la obligó, no sabemos, tiene que adorar esos ídolos, no sabemos cómo fue el contexto de ese hogar y de esa vida, pero esa mujer sufría, y estuvo sufriendo, pero ella dijo, mi hijo no será igual que su padre. Y en una vida tan deprimente, sin esperanza, era muy lógico y hasta aceptable que el desánimo fuera normal en la vida de familia. Muchas veces nosotros nos hemos desalentado, ¿cierto, hermanos? Nos quedamos sin fuerzas, estamos cansados, las obligaciones del mundo nos acosan, nos oprimen, nos esclavizan. Por ejemplo, en el caso personal es así. Yo, por ejemplo, en la obra veo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hay obreros, pero no tienen fuerzas. Ya hay obreros acá, pero no tienen llamado. Ya hay obreros acá, pero no tienen conocimiento. Ya hay obreros acá que no tienen sacrificio y que no tienen compromiso. Y eso desanima, limita, trae tristeza. Y muchas veces también hemos querido huir. Yo he querido huir, pero no he podido. He querido quedarme quieto, pero no he podido, hermanos. He querido no sentir, pero no he podido. He querido rendirme, pero no he podido. Y muchos en cierta forma se identifican conmigo. Se han querido rendir, se han querido quedarse ya ocultos ahí. No quiero sentir, no quiero vivir la vida de iglesia. No quiero rendirme, pero no han podido. ¿Y por qué no han podido, hermanos? ¿Por qué no han podido? Porque el Espíritu del Señor y Dios mismo está orando en nuestra vida ahora. Y no va a permitir, no lo quiere hacer, que seamos simplemente estáticos en la vida en Cristo. Dios me plantó acá, doy el ejemplo con toda humildad y sin jactancia. Dios me plantó acá, eso es personal. Me dio una identidad acá, me dio un servicio aquí y Él me puso como parte de un cuerpo. Me injertó en una comunión y en una congregación a la que me debo y con la que debo, con orden, disciplina y esfuerzo, cumplir un objetivo. Colosenses 1, 22, 23 dice, presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Efesios 4, 13 dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Yo he dicho una verdad que nace de mi alma y sé que es cierto. Se aplica a mí, pero sé que se está aplicando a muchos de ustedes también. Durante el reinado de Ezequías ocurrió uno de los más grandes despertares en la fe de la nación de Israel, después de más de 15 años de rechazo y alejamiento del Señor. Hermanos, aquí hemos vivido con rechazo y alejamiento del Señor por un buen tiempo, pero yo sé que han llegado tiempos de refrigerio y tiempos de vida. El avivamiento de Ezequías fue el resultado de su propia fe en el Dios vivo. Una fe que obra por amor, una fe que fue engendrada y formada por el amoroso cuidado y ejemplo de Abías, su madre. Mire, hermanas, con esto también traigo relación la gran responsabilidad que ustedes tienen para educar a sus hijos en el amor y en el temor y en el conocimiento de Dios. Primero en el conocimiento de Dios y después en el temor y el amor. Y los varones, obviamente también, no hay excusa, pero en el contexto estamos hablando de aquellas que engendran hijos para salvación. Hermanos, nosotros como iglesia, hace muchos años, y hablamos de una hermanita que me hizo recordar los tiempos de iglesia, me dijo, hermano, cuénteme la historia de la comunión donde ahora estoy, porque ella quería saber y me puso a recordar cómo fue que iniciamos como iglesia acá. Y también recordé los malos tiempos que vivimos como congregación, porque por un buen tiempo, hermanos, nosotros estuvimos viviendo en el valle de los huesos secos y convivíamos con los muertos y ya nos habíamos acostumbrado al olor y a la corrupción de los muertos. Aunque aún hoy, para algunos, nuestras ropas huelen a mundo y a corrupción, pero necesitamos desprender ese dulce olor de vida de Cristo y ser avivados aún más, hermanos. En el cumpleaños de mi hijo, la mami le regaló una loción muy rica, muy sabrosa, una loción así. Y el chico, como buen chico impulsivo, se llevó la loción en su bolso para el trabajo. Él quería oler bien cuando fuera a visitar a su novia, pero en el trabajo descargó el bolso y rompió la loción, un frasco así. Imaginen cómo llegó él.
cómo llegó la ropa, cómo llegó el bolso. La mamá tuvo que lavarle como 4 veces el bolso, la ropa y todo, para que dejara de oler el olor del perfume. Pero el Señor no quiere que nosotros nos lavemos para dejar de oler como Él quiere que olamos, ¿cierto? Que tener esa fragancia. Hermanos, y eso es lo que puede aplicar para nosotros. Aún tenemos miembros inmaduros entre nosotros, carnales, inconstantes, y que a pesar de mucho esfuerzo, aunque sean palabras duras, pero son verdades bíblicas, huelen a muerte, hermanos. Tenemos que cambiar ese olor de muerte para olor de vida. Eso está en 2 Corintios capítulo 10. Esta iglesia del Señor, hermano, estuvo contaminada, y lo más peligroso es que nos habíamos acostumbrado a vivir así. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Pues porque lo he vivido, lo hemos vivido y somos ustedes testigos. Pero vamos a ver 4 evidencias. 4 evidencias de que necesitamos un avivamiento. 4 razones que nos van a enseñar hoy que necesitamos un avivamiento. Segunda de Crónicas 28:24. Porque acá llegó barriendo con todo, ¿no? Llegó el progresista de acá en ese entonces a instalar su cultura, su forma de pensamiento. Tumbemos todo y empecemos de nuevo. Lo que yo les propongo es mejor. Lo que yo les voy a vivir como rey, como reinado, seremos una nación grande, fuerte, y en verdad este será el gobierno de la paz. Más o menos, sí, fueron las mismas palabras. Pero él tenía que hacer algo. Tenía que destruir, desbaratar, acabar, arrasar con lo que su padre había instaurado. ¿Cómo comenzó él? Segunda de Crónicas 28:4. Segunda de Crónicas 28:4. 28:24, disculpen. 28:24, perdón, 28:24. Aquí comienza. Dice, y a partir del verso 24 lo vamos a ver. Además recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Así comenzó él a trabajar, ¿no? Recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y esos objetos de la casa de Dios eran ¿qué? Sagrados. Cuando hablamos de la casa de Dios hablamos del templo, que habían sido de tanta utilidad en la casa del Señor, en el reinado de su padre y en el servicio de Dios, eran importantes. Vinieron a ser objeto de la ira y el odio de aquellos que desprecian al Señor. Los hombres impíos, hermanos, quieren y están continuamente trayendo desacrédito o descrédito a la palabra de Dios, y a su propia manera o en su propia forma quieren quebrar los utensilios de la casa de Dios. ¿Quiénes son los utensilios en la casa de Dios? Ustedes, hermanos, nosotros somos los utensilios de la casa de Dios. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús nos ve como instrumentos, dice en 1 Corintios, como somos labranza, instrumentos de Dios, edificio de Dios, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Somos de Dios, mis amados. Pero desafortunadamente en una casa hay utensilios que se usan bien o se usan mal, y dolorosamente lo vemos, y para eso es el trabajo entre nosotros. Cómo aprender a dar uso a los instrumentos de manera honrosa y no de manera vil o vergonzosa, ¿no? Muchos aún viven, muchos creyentes o cristianos en las iglesias evangélicas o donde hay fe, yo hablo de la mía, aún viven y comparten su crecimiento, mis amados, su madurez, su obediencia, su servicio, su santidad, en una mezcla de utensilios honrosos o de usos viles. Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad. Entonces hay muchos creyentes, cristianos e iglesias que hacen una mezcla que Dios prohibió. Mezclan lo santo y lo profano. Él prohibió las mezclas. No usarás costuras con 2 hilos diferentes, una así. No mezclarás lo limpio con lo sucio. Muchas veces los cristianos no se diferencian de los demás. Venía subiendo por la Quebrada Seca ayer a las 6 de la mañana. Yo estaba subiendo por la Quebrada Seca con 15 y apenas pasé el puente de la Novena, vi una serie de personas y de una vez dije, son cristianos. ¿Por qué dije que eran cristianos? Tenían un parlante, habían unos señores ahí mirando un libro, pero yo identifiqué que ellos eran cristianos por su forma de vestir. Lo digo porque así pasó. Y las señoritas, las hermanitas, hermosamente vestidas,
en una diferencia en medio de los ñeros y los vagabundos y los drogaditos de ese sector, formando o marcando una diferencia. Y una se me acercó y me entregó un tratado. Dios le ama, quiero compartir la verdad con usted. Pues yo, como el semáforo cambiar tan rápido, le dije, Dios le bendiga a mi hermana, yo ya tengo la fe. Le recibí el tratado porque después lo compartí también. Pero hermanos, qué bueno es causar o ser diferentes en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de vivir. Pero lo más terrible, lo más vergonzoso, es que nosotros lo hemos permitido y peor, hemos sido cómplices activos en el descrédito de la fe. Y de esta manera también nosotros recogimos y quebramos las cosas de Dios. Hermanos, dice 2 Timoteo 2:21 que en nuestra vida hay cosas que se usan para usos viles, valga el adjetivo cosas, el sustantivo cosas, o cómo le damos a lo que tenemos usos deshonrosos a lo que es del Señor, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestras riquezas. Cada centímetro de nuestra vida y propósito, hermanos, ¿son de quién? Del Señor. Y a Él tenemos que entregarle eso porque el Señor pagó lo que ahora somos con su sangre, preciosa sangre, hermanos. Y si lo hacemos, hermanos, seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Cada siervo de Dios, cada sierva de Dios acá es un utensilio en su casa. Y los impíos y Satanás tratarán y seguirán tratando por medio del engaño, de su mentira, de su control, entrar a nuestra comunión. ¿Para qué? Destruirla. ¿Lo vamos a permitir, hermanos? ¿Vamos a dejar? No lo haremos. Y aquí estamos todos para luchar por nuestra fe, pero también para que nuestra fe se oiga, nuestra fe se vea y nuestra fe otros digan, la queremos imitar. ¿Quiénes son estos impíos? ¿Saben una cosa? No solamente los que viven impíamente, esos se saben porque están allá afuera, pero son aquellos que aparentan piedad, dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Uno de los problemas de Israel fue que cuando salió de Egipto, muchos extranjeros se fueron con Israel en su peregrinaje hacia Canaán. Y fueron los primeros, cuando comenzó la prueba en el desierto, la falta del agua, que quisieron volverse. Fueron estos extranjeros los que quisieron, ellos motivaron al pueblo a anhelar, al desear la comida de Egipto, los puerros, las hortalizas y las riquezas de Egipto. ¡Volvámonos! En la iglesia también hay extranjeros. En la iglesia del Señor también hay gente mezclada, que tienen deseos fuertes de agradar al mundo y volverse Egipto. Cuando queremos edificar obediencia, cuando queremos crear adoración, cuando queremos formar compromiso y servicio, santidad, vienen los samaritanos, porque esa historia también está en Esdras capítulo 4, versículos 2 a 3. La historia de los samaritanos, de dónde llegaron los samaritanos. Cuando el pueblo fue llevado en cautiverio, el rey Nabucodonosor, el que en ese momento generó la esclavitud, trajo a otras personas para que ocuparan la tierra de Israel y se llevó a los demás en cautiverio. Cuando ellos volvieron después de 70 años, encontraron personas viviendo una fe doble, porque ellos fueron educados también en cierta manera por los judíos que quedaron en ese momento ahí y les enseñaron la fe. Era una mezcla rara, de ahí vienen los samaritanos. Por eso los judíos no querían a los samaritanos. Cuando queremos entonces, hermanos, hacer estas cosas, vienen los samaritanos, una mezcla de mundanos y cristianos. Aquí seguramente habrá una mezcla de samaritanos y van a querer edificar con nosotros. En Esdras lo dice, pero no lo podemos permitir, hermanos, porque no nos conviene. Si nuestra vida está siendo usada para usos viles, si nuestras vidas no están limpias, si aún vivimos como extranjeros o samaritanos, hermanos, necesitamos un avivamiento. Necesitamos ser despertados. Las cosas santas habían sido destruidas. Segunda de Crónicas 28:24. ¿Qué más hizo? Segunda de Crónicas 28:24, la segunda parte. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. Mire, es una prueba del desaliento, de la carnalidad, de la mundanalidad, de lo que no es ser una congregación santa al Señor, estas cosas. ¿Qué hizo acá? Cerró el camino o cerró las puertas de la casa de Jehová. Una señal de que se precisa un avivamiento, mis amados, es cuando los mismos hermanos
Tratan de cerrarle el camino a otros en su deseo de adorar a Dios de una manera correcta, porque estamos llamados a adorar a Dios. Nadie puede decir, usted no puede hacer eso, pero hay unas normas que la palabra de Dios dice y se deben cumplir para adorar al Señor, no cualquiera. Hubo dos hombres, dos jóvenes muy deseosos, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor. ¿Qué hizo el Señor? No se agradó y los mató. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Hay una manera incorrecta de adorar al Señor y hay una manera correcta de hacerlo. Nosotros queremos adorarle de la manera correcta, servirle, honrarle, obedecerle y exaltarle de la manera correcta. Estamos luchando, estamos creciendo en dejar a un lado legalismos, tradiciones, libertinajes, ignorancia y emocionalismo. Vamos a la sola escritura, hermanos. Acaz negó a Jehová y luego trató de impedir que otros le reconocieran como Dios. Hay puertas, hermanos, en el templo del corazón de cada uno de ustedes que pueden ser cerradas para su propia perdición y destrucción. Por ejemplo, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Cuando Dios produce el querer, ¿usted qué tiene que hacer? Hacer. Cuando Dios produce algo hay que hacerlo. Se llama obediencia. Pero hay unos que voluntariamente cierran. Cuando usted desea hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. Porque Dios pone en usted el corazón. Por ejemplo, los que están acá, ¿por qué vinieron? Porque es domingo y hay que ir al culto. Error. No venga porque es domingo y hay que ir al culto. Venga porque desea conocer del Señor, como ahora lo está conociendo. Si lo hace de otra manera es religiosidad. No sirve. No sirve, perdió su tiempo. Va a recibir palabra, ojalá la aproveche, ojalá salga aquí transformado. Pero si es su norma de vida para vivir la fe, está equivocado. Debemos venir a conocer al Señor, querer cómo hacer. Usted está aquí. ¿Saben por qué usted está acá? Porque Dios le trajo. No fue casualidad que yo invitara, por ejemplo, a su familia. Y no fue casualidad que ellos desearan estar acá. No, señores, y lo voy a decir con respeto y lo pongo como ejemplo, como a muchos nos ha pasado. Dios los trajo acá para transformar la vida de ellos, para que conozcan aquí su palabra en su verdad. ¿Cómo van a pronto a conocer más del Señor y ser transformados en su vida? La palabra de Dios dice que aquellos que conocemos al Señor, los primeros enemigos que recibiremos serán los de la casa, ¿sí o no? Bueno, espero que ustedes no sean enemigos de sí, ¿no? Obviamente, pero el Señor advierte, no he venido a traer paz sino guerra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El enemigo de Ezequías en cierta manera fue su padre. Vemos a este niño creciendo por la educación de Abía, su mamá, y seguramente lo tuvo que hacer de una manera secreta y oculta. Pero su mamá ganó sobre todas estas cosas. La puerta de la comunión del Señor puede quedar cerrada, hermanos, si tenemos amor y deleite en las cosas que Él aborrece. Miren, ustedes son inteligentes, ¿cierto? Ustedes son sabios. Ahora, usted sabe en el Señor qué cosas aborrece el Señor. Tiene una conciencia que le dice, no lo haga, es malo. También tiene la palabra de Dios que le dice, no lo haga, es malo. También tiene a quienes les enseñamos con amor, que le decimos, no es bueno, es malo, no lo haga. Pero muchos de ustedes saben lo que al Señor aborrece. ¿Y qué pasa? Lo hacen o lo hacemos. Si alguno ama al mundo, que dice 1 Juan 2:15, tremendas palabras, el amor del Padre no está en él. Yo siendo novio, buscando ser novio de mi esposa, la que ahora es mi esposa después de tanto sacrificio y esfuerzo, una de mis inseguridades que luché por en verdad suplir, y fue tremendo, era que ella me amara. Yo no me sentía amado por ella. Ella sí me amaba, obviamente, pero era mi inseguridad. Yo veía mi mundo y yo hacía lo que fuera para ganarme el amor de ella. Por eso ella, cuando se graduó de ese diploma de bachillerato, tuvo que ser mío, porque yo la ayudé en los últimos 2 años de estudio, dándole parejo, sacándole los cultivos hidropónicos, enseñándole inglés, haciéndole hacer de matemática, cálculo, todo. Sí, ella es testigo que es verdad. ¿Pero por qué? Porque yo quería ganarme el amor de ella. Sí, lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos por el Señor? Aunque Él nos ama, pero también debemos en cierta manera ganar su amor, demostrar aprecio por su amor. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando falta disposición en nuestra vida, es como una puerta cerrada. Y eso significa, disposición quiere decir el deseo de hacer las cosas buenas. Eso significa que hemos perdido nuestra empatía con el Señor. Ustedes saben lo que significa empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona. Pongámonos en el lugar del Señor.
¿Qué quiere el Señor para ustedes hoy? No quiero la muerte del impío, sino su salvación. Para aquellos que en esta mañana no conocen del Señor, el Señor quiere su salvación. Pero también quiere que nosotros, sus hijos, le conozcamos y crezcamos a su imagen y gloria y semejanza. Pero cuando no actuamos así, no pensamos como Él piensa, no actuamos según su carácter o el carácter de Cristo en nosotros, no hay empatía. Cuando no hay empatía, ¿qué hay? No. Lo contrario de empatía. ¿Apatía o antipatía? De simpatía, antipatía, de apatía se aplica también. No hay empatía, hay antipatía. ¿Son ustedes antipáticos? Espero que no. Espero que no, hermanos. Porque nuestra responsabilidad, hermanos, en verdad, nuestro propósito, hermanos, ser agradables al Señor. Cuando la puerta del amor y la luz del Señor hacia nuestros hermanos o la iglesia queda cerrada por nuestro propio orgullo y prejuicio, necesitamos un avivamiento. Cuando la puerta de la fe y la oración es cerrada por la incredulidad de nuestros corazones, necesitamos un avivamiento. ¿Cuántas veces he esperado? Lo digo como ilustración, no como crítica ni juicio. Me he sentado ahí esperando que mis amados hermanos lleguen a orar conmigo temprano un día y no llegan temprano, llegan más tardecito, pero llegan. Pero yo quisiera aprovechar el tiempo, ¿no? Por eso reúnanse, hermanos, para orar, para clamar, para pedir, para conocer al Señor, para mostremos en verdad que estamos en un avivamiento. Segunda de Crónicas 29:7. Y aún cerraron las puertas del pórtico. Tiene que ver con lo que hizo más adelante también. Hizo Ezequías cuando su padre lo hizo. Dice, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto. Algo más que hizo su padre fue, no solamente quebró los utensilios en la casa de Dios, no solamente cerró las puertas de la casa de Jehová, sino también apagó las lámparas. ¿Cuáles lámparas? Las lámparas del templo. La lámpara de Dios. ¿Cuál es la lámpara de Dios, hermanos? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Es el aceite de la lámpara. ¿Cuál es la lámpara de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben cómo se alumbraban en tiempos oscuros ellos? ¿Saben cómo? Se ponían el pábilo en su ¿cómo llamar eso? Su lamparita pequeña, se la anudaban al pie. Y así podían andar en las noches oscuras por los caminos. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y las lámparas de Dios, que también somos nosotros somos el recipiente, la lámpara es la luz y el aceite es el Espíritu. Tenemos que estar encendidas y llenas con ese Espíritu de Dios. Pero eso se hizo insoportable para aquellos que amaban las tinieblas del error más que la luz de la verdad. El testimonio que como creyentes estamos dando por Dios es una llama. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te ruego que avives el fuego del don que hay en ti. Despierta, no lo deje morir, no lo deje apagar, no lo apague, no contriste, no resista al Espíritu de Dios. Hermanos, porque cuando lo hacemos, insultamos a Dios. Lo insultamos, créame lo grave, lo delicado y lo terrible, hermanos, que es el Señor dándonos a nosotros la luz y la lámpara de su palabra y la unción de su Espíritu, y nosotros digamos no queremos, entristecemos al Espíritu Santo, cuyo carácter y misión es hacer de nosotros una llama de fuego. Por eso conocemos la historia de las vírgenes insensatas. No eran 10 vírgenes, ¿no? ¿Se acuerdan? 5 tenían lámparas preparadas de aceite y 5 se descuidaron y se les acabó. Y cuando llegó el esposo, ¿a quién se llevó? A las que estaban preparadas. A mí eso me enseña que la iglesia, muchas iglesias pasarán por los tiempos de juicio del Señor. Pero no la iglesia verdadera, hermanos. No la iglesia del Señor. Porque nosotros, por lo menos nosotros, tendremos nuestras lámparas listas, preparadas, encendidas, para que nuestro esposo llegue. De la tarea del mundo, de la carne y de Satanás es apagar la lámpara de la verdad, la palabra. Repite mentiras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se vuelve una verdad. Y la gente cree eso. Pero nosotros tenemos la verdad de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién leyó Juan esto? El hermano Álvaro, ¿fue el que leyó? ¿Quién leyó Juan 17? Álvaro, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es
¿verdad? Y ayer hablamos con los caballeros eso. Si ustedes ven en mí que estoy enseñando mentira, párenme, hermanos. Pues yo sé que no lo hago porque soy muy responsable, pero me puedo equivocar. Y si en algún momento es un término que no es el correcto, perdónenme. Pero si ese término va en contra de lo que es el carácter de Cristo y la obediencia del Señor, júzguenme. De resto, escuchen y obedezcan. ¿Saben una cosa? Abraham fue conocido como el constructor de altares. A todo lugar donde él iba, él levantaba un altar. ¿Y qué hacía allí? Adoraba a Dios. ¿Sí? Ofrecía un sacrificio y adoraba al Señor. Y ese aroma del sacrificio subía al cielo como olor fragante. Y ese era el lugar donde Abraham se reunía con Dios. ¿Cuál es el altar, hermanos, donde hoy cumplimos estas mismas condiciones? ¿Cómo se llama ese altar? La iglesia. Aquí es donde nos reunimos. Aquí es donde elevamos sacrificios, claro, individualmente también, pero como iglesia nos reunimos aquí, adoramos al Señor, oramos al Señor, preparamos para servir al Señor y elevamos al Señor el incienso de nuestra comunión y nuestro anhelo por Él. Y esta forma de vida de Abraham fue heredada a sus hijos. Cuando Abraham peregrinaba o llegó de Egipto, edificó un altar en medio de 2 ciudades. Creo que fue antes de ir a Egipto. Edificó un altar en medio de 2 ciudades. ¿Saben cuáles eran esas ciudades? Génesis 12 dice Betel y Ai. Entre Betel y Ai edificó un altar. Betel significa casa de Dios. Ai significa destrucción. Pero fue en Betel, donde Abraham adoró a Dios. ¿Dónde creen ustedes entonces, hermanos, que el Señor quiere y prefiere que estemos nosotros? Y levantemos nuestro altar en verdadero movimiento, ¿en Betel o en Ai? ¿En casa de Dios o en casa de destrucción? ¿Dónde quieren? ¿Dónde creen que el Señor quiere que estemos? Años más tarde, hermanos, Jacob tiene un encuentro con Dios. Cuando él huía, ¿no? Y él tiene un encuentro con Dios. ¿Se acuerda que él se acostó y tuvo una visión? Y él se levanta al otro día y dice la lectura, dice el texto en Génesis 28, 16 al 27, cuando él se levanta, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó a aquel lugar Betel. Hermanos, cuán importante es saber y valorar el lugar donde el Señor está. Cuando la iglesia no sabe en qué lugar está, cuando la iglesia no sabe, la comunidad no sabe que está en las puertas o las puertas del cielo, entonces nosotros, hermanos, necesitamos un avivamiento. Cuando preferimos crear o formar nuestros altares en los muros de Ai, en los muros de la destrucción, de la ruina y del mundo y del pecado, y no bajo los muros de Betel, de la casa de Dios, necesitamos un avivamiento. Muchos de ustedes se han enojado conmigo. Eso sí, eso es una experiencia que ya por años, las primeras veces me dolió, las segundas veces no me dolió tanto, la tercera vez yo solo oro, que las primeras veces me deprimía, eso me pegaban duro. Algunos me dijeron, y uso términos que alguna vez usaron, ay, dejé el show, Carlitos. Una vez un hermano me dijo así una vez, dejé el show. Hubo otro que lo exhorté a otra cosa y me volteó la espalda y se fue. Así. Pero alguien me dijo, porque se han enojado conmigo, me dijo una vez, dejé el show, Carlitos, no me juzguen. Cuando les he amonestado de muchas maneras para que su fidelidad en el Señor se refleje en la iglesia. Yo sé que la intención del hermano no fue el insulto, es un término que usan los muchachos. Mi hijo a veces lo usa cuando estamos así histéricos. Ay, papá, dejé el show. Ay, mamá, dejé el show. Son términos. Pero detrás del término hay algo. Porque ustedes cuando usan el término, por usar ese ejemplo, han dicho una gran verdad. Por ejemplo, no debemos juzgar si no hay un fundamento bíblico, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también es verdad que con estas palabras, cuando dicen esto, usan otro término, tienen otra acción, ustedes mismos se están condenando. Porque así demuestra, hermano, que la lámpara de su vida está apagada y que el aceite dejó de fluir y que usted necesita un avivamiento. Cuando usted justifica sus acciones y desobediencia, prestándole importancia a la obediencia al Señor, usted necesita un avivamiento. Cuando hay otras cosas que son sus dioses y no el Dios del Señor, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios glorioso que está acá, necesitamos un avivamiento. Segunda de Crónicas 29:7. Y aún cerraron las puertas del pórtico
apagaron las lámparas. ¿Y qué más? No quemaron incienso. ¿Qué es el incienso? ¿Qué significa el incienso? Apocalipsis dice, las oraciones de los santos. Cuando la lámpara del testimonio queda apagada, dejará de ofrecerse al Señor ofrenda de oración y de adoración. Y estas dos cosas, hermanos, están relacionadas. Viven o mueren juntas. El testimonio, hermanos, para con Dios. Entonces, nuestra vida como iglesia, si no tenemos estas dos cosas juntas, serán como el metal que resuena, el címbalo que retiñe. Cuando está ausente el dulce incienso, hermanos, de la oración y de oración del creyente, no somos nada, hermanos. No funcionamos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos reunimos? Podemos cantar muy bonito. Y es grande el esfuerzo que los hermanitos que tienen ese ofrecimiento al Señor lo hacen, ¿no? Para darnos frescura en nuestra oración. A mí me encanta, hay unos himnos que tocan y me quiebran, a mí me da pena. Pues no pena, pero no, es imposible evitar que las lágrimas fluyan, porque me habla el corazón, me habla el alma. Pero hermanos, si esto no está relacionado con una vida de oración como iglesia un jueves, por ejemplo, donde casi nadie viene, una vigilia donde religiosamente algunos, no todos, nos reunimos al fin de mes, entonces estamos ofreciendo incienso y fuego extraño, hermanos, cuyo resultado es muerte. El presentar fuego extraño, hermanos, no es cuestión de equivocarme o de cometer un descuido, es un problema del corazón. ¿Qué es lo que usted está dando? ¿Recuerdan el caso de Caín y Abel? No, ambos con buena intención. Uno ofreció el fruto de la tierra, el otro ofreció un sacrificio animal. Pero Dios se agradó de Abel, porque él ofreció. Dios vio ¿qué? La intención del corazón. ¿Quiere usted ser aceptado por el Señor? ¿Queremos ser aceptados por el Señor? Miremos nuestro corazón. Yo mencioné a Nadab y Abiú. Ellos conocían de Dios. Y ellos desearon el privilegio de su padre aún vivo. Su padre no había muerto, era el sacerdote. Y ellos quisieron ofrecer sacrificios como sacerdotes que no podían. Ellos despreciaron la santidad de Jehová. Sobrepusieron sus intereses sobre los de Dios. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Cuando ofrecieron fuego extraño, ¿qué pasó con ellos? Murieron, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hoy deberíamos morir, hermanos, por haber ofrecido fuego extraño al Señor? Y no ha sucedido, porque el Señor es grande en misericordia, amplio en perdonar. La iglesia, hermanos, de hoy necesita un avivamiento, porque muchas iglesias, yo no digo esta, obviamente, aquí estamos aprendiendo, y me alegra que cada vez es más y más y más. Pero hay muchas congregaciones hoy que no tienen un espíritu que no es del Señor. Ellos no saben de qué espíritu son. Están embriagadas con el vino de la carnalidad, la desobediencia, el emocionalismo. Combinan lo santo con lo profano y no han podido ser enseñados en la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que la iglesia de hoy está muerta y no lo sabe. Cuando usted no puede decir como David, vea, ¿conocen ese himno? Está en el Salmo, alguna vez espero que lo cantemos los chicos de pronto si se lo saben. Yo me alegré con los que me decían. ¿Conocen ese himno? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hermano y hermano más que todo que está aquí, si usted no puede decir como David, yo me alegré con los que me decían, necesita un avivamiento. Cuando no hay esa alegría y menos el deseo de congregarnos para orar y edificarnos, necesita un avivamiento. Segunda Crónicas 29:6. Téngame paciencia, la gloria sea para el Señor. Nos basamos en el cronos humano, pero no en el cronos de Dios. Y en el tiempo de Dios me faltan unos 5 minuticos. Para la gloria del Señor, hermano. Segunda Crónicas 29:6. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Obviamente, ¿no? Todo lo que hizo Ezequías fue corrigiendo lo que su padre destruyó. ¿Y ahora qué hace Ezequías? Y miren lo que dice él, según Crónicas 29:6. Porque nuestros padres, miren lo que hicieron, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y devolvieron la espalda. Muchas cosas en ese corto verso que hicieron, y que ojalá nosotros no estemos haciendo, mis amados. Le hemos dejado, nos hemos apartado nuestros rostros de él, le volvimos la espalda. A mí me parece chistoso cuando los chicos usan, ¿cómo es este término? ¿Se han escuchado ustedes lo que significa esto? Háblale a mi mano, es lo que significa, no quiero verte, y voltea, ¿no? Eso me parece interesante, es eso. A veces le hacemos a Dios, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabes qué, Señor? Háblale a mi mano. Y me voy para el otro lado. Le vuelvo la espalda, nos apartamos de él, volvemos el rostro, hermano.
vergüenza debería darnos, porque hay una necesidad de avivamiento. Cuando le damos la espalda a Dios en la casa de Dios. Esas cosas son ofensivas. Yo le mencioné el caso de un hermano, ya está perdonado. Eso solo son anécdotas de experiencia. Que lo exhorté con mucho amor, con una situación también. Y simplemente se volteó y se fue. Yo ni lo seguí porque para qué. Pero me dejó ahí como plop. Bueno, Señor, oremos y no podemos hacer. Son cosas. Pero claro, ese hermano ha cambiado mucho, gloria al Señor por eso. Entonces, hermanos, una de las cosas que más ofenden y desalientan es cuando alguien le vuelve la espalda a alguien, ¿sí o no? Cuando usted está hablando y sus hijos no le paran atención, usted se siente mal. Cuando su esposa le está hablando y usted no le presta atención, peor todavía, hermano, ya le tocó dormir en el cojín. O cuando usted le está hablando a su esposo y su esposa no le presta atención, también. Naturalmente, hermano, no nos extrañemos de que muchos se aparten de la casa de Dios. Cuando se cierran las puertas, se apagan. Porque hay pecado oculto entre nosotros, es lógico. Hermanos, miren lo que dice el Señor en Jeremías 2:13, que nos dice que necesitamos un avivamiento. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Dos males hemos hecho como pueblo de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. No olviden el Crónicas 29:6, ¿no? Los verbos activos que están en esa frase. Nos rebelamos, le dejamos, apartamos nuestros rostros del Señor, le volvimos las espaldas. Hermanos, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos cisternas rotas. Cavamos lo que no sirve, se escurre entre las manos el agua del Señor, su presencia. Ahora, en estos últimos minutos, uno por minuto, prometo, uno por minuto, Ezequías hizo un cambio tremendo y lo voy a resumir. ¿Qué hizo? Segunda de Crónicas 29:6. ¿Cómo comienza entonces el avivamiento? Segunda de Crónicas 29:12. ¿Cómo comienza? Ezequías, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Me están siguiendo? Yo sé que sí. Hizo lo recto. Comenzó andando, hermano, rectamente delante del Señor. Hermano, porque una cosa es esperar, llorar por el avivamiento, y otra cosa muy distinta es entregarnos de corazón al Señor para que su voluntad y obra pueda ser hecha en nosotros y por nosotros. Hermanos, les animo. En verdad yo ruego para mí, para mi esposa, mi familia y ustedes, que individualmente primero y como iglesia busquemos consagrarnos personalmente al Señor, y a partir de hoy, espero que en verdad sea así, se vea demostrado un genuino cambio de vida. Como Ezequías, hermanos, hagamos lo recto para mostrar que nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué hizo Ezequías? Abrió, dice en 2 Crónicas 29:3. ¿Qué hizo él? En el primer año del reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios, de Jehová, ¿y qué? Las reparó. No solamente las abrió, las reparó. Nuestras vidas hoy, de los que hoy nos visitan, o de los que siendo hermanos de la fe, necesitan ser reparadas hoy por medio de Jesucristo. Confiese ahora, es tiempo de que usted reconozca delante de Dios su incredulidad, su indiferencia, para poder en esa manera el Señor abrir también en ese momento un camino limpio y fresco de unción, de adoración y de obediencia, donde el Señor pueda tener libre entrada a nuestros corazones y la luz de su verdad impacte en nuestra mente y nuestra alma, y así podamos tener libre acceso a la presencia del Señor. Les digo, y es una verdad que ustedes conocen, si hay comunión con el pecado, ¿qué dice 1 Juan? Andamos en tiniebla y no vivimos la verdad. Usted no puede decir que Dios escucha su oración si hay pecado. Hermanos, no seamos como aquellos, advierto para los que están aquí en esta mañana, a los cuales el Señor traerá un poder engañoso para condenarles porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Según de Tesalonicenses 2:11-12. Debemos cuidarnos de los falsos hermanos, de los falsos maestros, que Dios va a permitir, no acá, pero tal vez fuera, si usted le gusta escuchar una mezcla de muchas doctrinas, para arrastrar así a los falsos discípulos y filtrar el cuerpo de Cristo. Todo avivamiento viene de la presencia del Señor.
porque Él espera tras la puerta. Él le dijo a la iglesia, ¿qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el contexto que Él le habló a esa iglesia, que estaba actuando de una manera contraria al propósito de Dios. Segunda de Crónicas 29:5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hermanos, si hay un deseo hoy de santificarnos, de apartarnos, de purificarnos, esto va a ser una prueba y señal del poder de Dios en nosotros. Si no hay este deseo de santificarnos, de apartarnos y de purificarnos, todo esto ha sido inútil. De nuestro corazón, ¿qué va a brotar? Vida, muerte. De nuestro corazón, ¿qué va a mostrar? ¿Qué va a salir? Suciedad. En Segunda de Crónicas dicen que solo los sacerdotes tenían la responsabilidad de entrar al templo y limpiarlo, ¿verdad? Y sacar la inmundicia que hallaron en el templo de la casa y lo sacaban al atrio. Estoy leyendo en Segunda de Crónicas 29:16. Pero del atrio los levitas lo cogían ese mugre, esa basura, y la llevaban a un torrente llamado Cedrón. El torrente de Cedrón significa oscuro, triste, sucio. Y es un valle, un torrente también donde se echaban las basuras que llegaban al mar muerto. Un valle oscuro que separaba a Jerusalén y cuyas aguas se dirigían al mar muerto. Allí eran sacadas todas las inmundicias. Hermanos, necesitamos también sacar las inmundicias de la casa de Dios. Necesitamos sacar solamente o los levitas o los sacerdotes lo pueden hacer, pero aquí todos nosotros podemos hacerlo. Limpiemos, hermanos, nuestra casa. Limpiemos ahora para ese avivamiento la casa de Dios y el corazón que es de Dios, la vida que es de Dios, la vida de ustedes. Versículo 11 y terminamos. Hijos míos, esta es la última exhortación. Ezequiel le habla al pueblo y le dice, hijos míos, no os engañéis ahora, pero esto sí va para nosotros, hermanos. Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Saben una cosa? Usted está en esta mañana acá, mi amado amigo y hermano, porque Dios quiere que usted decida para ser ahora parte de los escogidos de Dios. Si usted está aquí hoy, en esta mañana, es la oportunidad que Dios le está dando. Una oportunidad que Dios la puede cerrar también, pero hoy les está dando a usted la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, para que usted entienda que puede llegar a ser un escogido por el Señor, como somos la gran mayoría de los que estamos acá, llamados por su gracia, que también muchos de los que estamos acá fuimos escogidos para estar delante de Él. Para también muchos de los que estamos acá y usted que nos visita, somos escogidos para servirle, hacer todo para su nombre, en su nombre y para su gloria, porque no somos nuestros, porque somos escogidos de Dios para ser sus ministros, para llevar la palabra y la voluntad de Dios a otros, porque somos escogidos de Dios para quemar incienso y ofrecer a Dios el grato incienso de la oración que intercede. Hermanos, como dice la Escritura también, conocéis vuestro llamamiento, pero para eso, hermanos, necesitamos un avivamiento. Padre celestial, Señor amado, gracias te doy. Y para la gloria tuya, por la paciencia de tu pueblo en esta mañana acá, Señor. Pueblo que ha oído tu verdad. Pueblo que por tu Espíritu, Señor, ha sido llenado y en realidad yo lo creo, Señor, ha sido tocado por tu presencia hoy. Señor, llévalos a la obediencia. Señor, produce en los muertos vida, Señor. Producen en los incrédulos fe, Señor. Produce en los desobedientes obediencia. Produce querer hacer, Señor, te rogamos. Para los salvos, Señor, tú esperas de nosotros acción. Para los no salvos, Señor, tú esperas de ellos atención. Escuchen esta palabra para salvación.
Señor, ten misericordia de los que hoy estuvimos acá, Señor. Concédenos la vida una vez más. Permítenos el día de mañana deleitarnos, Señor, en tus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Señor, sigue despertando en nosotros el avivamiento, Señor, como en los tiempos del buen rey Ezequías. Guárdanos, Señor, de ser instrumentos para mal testimonio, para vergüenza, para deshonra, Señor, de tu nombre. Te damos gracias, Jesús, porque eres Jesús, el Rey de gloria, Señor, en este lugar. Porque tú, Señor, eres Rey de reyes y Señor del Señor en este lugar. Y no solamente, Señor Jesús, en este lugar, sino en nuestros corazones. Nos presentamos, Señor, delante de ti y entregamos todo lo que somos, Señor. En verdad, tú sabes, Señor, cada uno personalmente, de esa manera, Señor, es responsable delante de ti por este actuar. Te damos las gracias, Jesús, por tu obra. Te pido, Señor, tu bendición y tu guía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.